¿Cuántas personas están aquí y desean que Dios nos revele la tarea de nuestra generación? Quiero ver manos levantadas, manos, o sea, acá definiendo la cosa. Bueno, el espíritu de este encuentro yo creo que obedece en la palabra que está, ¿no? Discípulos. Y yo quisiera en esta mañana, con la paz de haber establecido que sin resurrección no hay discípulos. Esa es la idea de la palabra impartida anoche. Hay dos maneras de ser discípulo. Se es discípulo por concepto. Un discípulo se puede definir conceptualmente. De hecho, que puedes ir al diccionario en español, en griego, en hebreo y sacar la definición y hasta tener un brillante mensaje de lo que es un discípulo. Pero cuando en la Biblia se habla de discípulos, ¿de qué en realidad la Biblia nos está hablando? Yo quiero saber cuántos están tomando nota para saber si vamos despacio o vamos rápido. Bueno, muchos, muy bien. O sea que se convirtieron desde anoche hasta hoy. Entonces en esta mañana voy a tratar de no andar gritando y levantando la voz y haciendo payasada, y vamos a tratar de llevarnos conceptos que el Espíritu nos revele. Amén. Un pastor amigo mío en Brasil, quinta generación de pastor, no solamente amigo, sino un privilegio para mí, que es un hombre estudioso y que siempre anda metido en investigar no para llenarnos la cabeza de información, sino, como yo conozco gente así, es investigar para ir cerrando la gran brecha que hay entre las escrituras. Y cuando hablamos de las escrituras, a partir de este momento nos vamos a referir de lo que se escribió desde Moisés hasta los profetas. Cuando una persona le dice vamos a abrir las escrituras, abra Mateo capítulo 1, no está diciendo algo correcto. Las escrituras, desde la mente apostólica, es Moisés y los profetas. ¿Está bien? Bueno, está bien no. O yo, porque si está bien significa que tiene que estar de acuerdo, y usted no tiene por qué estar de acuerdo. Pero a veces decimos, hermano, vamos a abrir las escrituras en Lucas 4. Y esas no son las escrituras. Cuando los apóstoles o los escritores se dirigían a las escrituras incluían desde los escritos de Moisés hasta Malaquías. Usted dirá, ¿y eso me va a cambiar la vida en algo? Depende. A mí me la cambió. No desde... A mí lo que me cambió de naturaleza es Cristo. No es ni un pasaje bíblico, ni una predicación. Lo que cambia tu naturaleza es Cristo. Pero lo que madura tu vida es un concepto más, es un concepto mayor. Es cómo nos alimentamos en ese hombre y en esa nueva naturaleza que ha nacido de nuevo. Entonces, ponerse filosófico con todo esto, una mañana de junio y haciendo frío, puede tener sus riesgos, pero si creemos que estamos reunidos en su nombre para crecer en el Señor, entonces todos vamos a tener la capacidad de capturar lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, mi amigo un día me habla, en uno de estos días nos juntamos a hablar y él me dijo, Juan, descubrí algo. Y yo no quiero decir esto como que yo tengo todas las fuentes, pero usted va a entender el concepto que le quiero lanzar. Me dice, la palabra más vieja que se encontró para discípulo es una palabra que viene de una raíz que da la idea de un órgano del cuerpo que fue atrofiado por un golpe o por una enfermedad y que se comienza a trabajar sobre ese miembro de ese cuerpo atrofiado para que vuelva a recuperar
la capacidad que perdió. Y yo le dije, me encantó. De allí donde viene la palabra no solo discípulo, sino disciplina o también discipular, que tiene que ver, y esto tiene un contexto panorámico en toda la Biblia, que tiene que ver con aquel daño que el pecado produjo, no solamente de muerte en el ser humano. El pecado en el ser humano nunca la Biblia apoya la idea de que el hombre cayó en pecado. La Biblia dice que el hombre murió en el pecado. Entonces, si a usted le dicen que un amigo suyo se cayó, es diferente a que le digan que se murió, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, acá ya con esto me puedo ir. Ya con esto ganamos la mañana y el sueldo. Claro, porque hay una gran diferencia entre usted oír, el hombre cayó en pecado. Y hay toda una doctrina montada sobre el hombre caído. Pero toda la fe no está montada para solucionar la caída del hombre. Toda la fe está montada para ver cómo resucitas a un muerto. Pregunto, si usted va caminando por la calle y hay una persona que tropieza y cae, ¿cuántos toman una acción para levantarla? O ya ni saben, ya no sé, no voy a decir que esté mal para decir algo. No es cierto, que es casi, no, si alguien se tropieza y va a agarrar, porque usted no necesita ser un experto en accidentología para agarrar a un pobre tipo que se acaba de tropezar con una baldosa que está mal puesta, ¿verdad? Ahora, si usted está ante el cuadro de una persona que tiene rasgo de muerte, ¿usted se atrevería a intervenir? Al menos que no esté capacitado para eso. No, porque usted puede arruinar peor el cuadro. Entonces, la fe, el evangelio, la Biblia, cuando usted dice yo quiero ser hijo de Dios, no se trata con acomodarle los huesos a un caído. El evangelio apunta a resucitar a una generación muerta. Y así son de grandes las diferencias. Por eso es que anoche, ¿de qué hablamos? Sobre la importancia de trabajar con una generación con espíritu resucitado. La mayor frustración que usted puede tener joven desarrollando su tarea en la vida, y cuando digo tarea ministerial, por favor, no circunscriba esta palabra al estar en un púlpito y predicar el evangelio con una Biblia. Yo creo que el ministerio de la palabra incluye absolutamente todas las actividades, dones y talentos que Dios te ha dado y a lo que usted por el Espíritu sabe que Dios lo ha llamado. Entonces usted no está para ver cómo levanto un mundo caído. Nosotros estamos para ver cómo resucitamos un mundo muerto. O sea, la idea del mundo no es un hospital a donde todo el mundo se está quejando porque está caído. El mundo en realidad es un gran cementerio, y cuando Cristo enfrenta la tumba de Lázaro, Él no estaba enfrentando un hospital, Él estaba enfrentando el reino de la muerte. Y fue tan puntual que Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Porque si hubiese dicho sal fuera, hubieran salido todos los muertos del cementerio. Entonces, Lázaro, o sea, den el alta a Lázaro. ¿Por qué? Porque usted no puede gastar, jóvenes, por favor anoten este principio, tú no puedes gastar toda la energía de tu vida sobre muertos. A los muertos hay que resucitarlos, y a los resucitados hay que discipularlos. Si no, le voy a decir todo lo que yo hice mal en mi vida. Por años discipulé unos muertos y decía, ¿y por qué no me obedecen? Porque están muertos. Entonces por ahí encuentra un pastor, usted, 20 años a este lo formé en el Señor. Y bueno, si hasta a Dios le fue mal con un hombre formado, imagínense.
Dios formó al hombre y el hombre se fue. Entonces cuando usted dice yo voy a formar una nueva generación, yo quiero decirle que los hombres formados se van para cualquier lado. Por eso es que Jesús ni siquiera perdió tiempo con los discípulos, porque eso era, los discípulos hasta Cristo cuando murió eran 12 salvajes que por más que les enseñó todo lo que les enseñó, ya para la cruz andaban todos dudando. Porque si usted no concibe el evangelio desde la resurrección, es tiempo perdido. Como dijo la maestra, yo busco novio, ¿qué tiempo es? Tiempo perdido, señorita, tiempo perdido. Eso no está en la Biblia, por favor, empecé a buscar en la concordancia. Hermanos jóvenes, ¿cuántos quieren que yo le haga un aporte a su generación? Desde lo que hice mal, no inviertan tiempo discipular si no hay un testimonio de resurrección en las personas. Discipular a un muerto es horrible. Ya si para la tercera palabra que le diste está peor que antes, lo primero que tiene que hacerle, no tiene que aparecer con una Biblia, tiene que aparecer con 2 cosas blancas, así, tum, 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 porque hasta que no resucita, todos tus bosquejos sirven para maldición de la gente. ¿Cuántos resucitados hay acá? No, acá yo, grite. Aunque sea como Lázaro, ¿vio? Porque Lázaro salió resucitado, pero salió todo vendado, yo salí así. Salió como gusanito Lázaro. Ya, pero por lo menos sabemos que está vivo. Así que, aunque bostezo va, bostezo viene, muestre que está vivo. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos están vivos aquí? ¿Ah? Se ve que alguien lo desató ya. Entonces, vayan anotando estos conceptos. Si vamos a ver un cambio en nuestra generación, será entendiendo el concepto de discipulado como el proceso posterior a la resurrección del espíritu regenerado. Estos son macros conceptos. Yo hubiese querido a los 15 años haber oído esto. Nosotros hacíamos unas reuniones, unos mensajes tremendos. ¿Y por qué no tengo la respuesta a mi mensaje? Porque no hay demasiada respuesta en un cementerio. No hay. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser si la iglesia está llena de gente? Sí, pero la falta de discernimiento. Vivimos en una generación que engaña bárbaro creyendo que son cristianos. Ya cuando una persona te soportó 4 años en una iglesia, que ya aprende nombres, canciones, todo, aprende toda la teoría, y usted dice, ¿y qué diferencia hay? No es una sola diferencia, que uno está muerto y otro está vivo. ¿Y Jesús qué dijo? Jesús ¿qué le dijo? Los frutos. Y los frutos de una persona que está muerta y que está resucitada son abismales. El problema es que no tenemos a veces la suficiente frialdad para pensar y decir estas cosas. Pero tenemos que tenerla porque si no se carga. Yo no puedo permitir pasar por la vida sin haberle dicho a ustedes de que hay un profundo sentimiento de frustración cuando usted trabaja sobre personas que usted no ha visto, que lo que hemos hablado anoche sobre la resurrección ha pasado. Y eso tiene un contexto en todas las escrituras. Entonces, la concepción del discípulo, como dijo mi amigo, vamos a resucitar el órgano que fue dañado. Entonces nosotros en esta mañana no vamos a enfocarnos en el espíritu de resurrección porque por asignatura lo hicimos anoche y yo espero, hermanos, que todos nosotros trabajemos sobre esa palabra orando, buscando en intimidad con Dios, porque el espíritu de resurrección es un hecho en un momento determinado, pero luego se perfecciona en nosotros
todos los días de nuestra vida, hasta el día que nos morimos y llevamos ese espíritu con nosotros a la tumba, y es el espíritu de resurrección que va a operar en la primera resurrección, levantando de entre los muertos a aquellos que vivieron en la tierra, fluyendo en ese espíritu. Pero mientras tanto que estamos en la tierra, ¿qué hacemos? Discipulamos el espíritu, el alma y el cuerpo de una generación. ¿Para qué? Para que manifieste en la tierra la gloria de Dios. Usted dirá, pero eso todos lo sabemos. El problema es que hace cientos y cientos de años que Dios no puede contar con una generación con esas características. Ya no estamos hablando de individuos, estamos hablando de generaciones. Básicamente, anoten este concepto, un discípulo se comienza a disciplinar para mantener una especie. Cuando yo digo tenemos que tener o ser discípulos, ¿qué estoy diciendo? Debo de mantener una raza. Tiene que ver con la desaparición, con la extinción que se está produciendo en la tierra de una raza. Es tremendo ver en el Discovery Channel cómo hay millones y millones y millones de dólares. Yo a veces cuando veo esos programas, primero me gustan, pero por otro lado no sé si me gustan o me da bronca. Y le voy a explicar por qué. A veces uno ve esos emprendimientos que se hacen en África. El otro día vi uno que para como en 3D, espectacular. Cuidemos al orangután. Y la verdad, yo le digo la verdad, me encanta ver, pero siempre me queda esa cosa acá adentro. O sea, está bárbaro y genial el orangután. No tengo ningún problema, no me ando ahora peleando con los orangutanes. Pero ¿cuál es el principio? Esta idea posmodernista en la que todos nosotros estamos inmersos sin darnos cuenta, este posmodernismo que también le dio al ser humano una relevancia equivocada, ha producido ¿qué? Que dentro de la iglesia no podamos crear una conciencia de sostener una raza, un ADN, una generación con un genoma que no se puede perder. Entonces, cuando yo estoy discipulando, no estoy creando a una persona a mi imagen y semejanza. No estoy pensando en alguien que tiene que predicar como yo. No estoy pensando en alguien que se tiene que quedar con la iglesia que yo tengo. No estoy pensando con alguien que ahora sencillamente me ayude para que cuando yo tenga que pintar mi casa, vaya a mi casa. No tengo problema con eso, pero ese no es el sentido final del discipulado. El sentido más puntual del discipulado es mantener una raza de personas que mantengan el genoma del ADN de Cristo mismo en ellos, sin que se pervierta en 20 siglos. Y lo que ha sucedido en 20 siglos es una tala indiscriminada de una generación. Lo mismo que pasa en la vida. Usted escucha por todos lados, tala de árboles, esto cambia el clima, esto cambia, eso cambia. Después nos enojamos cuando los ríos se desbordan, cuando deja de llover, cuando llueve mucho, que la corriente del niño, que la corriente del anciano, que la corriente del joven, que todos esos problemas que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar que siempre hay un paralelo entre el reino natural y el reino espiritual. Entonces, yo tengo que decirle a ustedes como ministro de la palabra, como siervo de ustedes y como persona que está viendo la próxima generación, que hay una tala, hay
Hay una sistemática estrategia para sacar de la iglesia la característica del ADN de una generación que no se puede perder. Y que ya, como se ha ido perdiendo sin darnos cuenta, hay que hacer un profundo trabajo de laboratorio para recuperar por el Espíritu, primero, una generación resucitada, a donde se desmorone literalmente toda fachada imitadora de cristiano por una generación de personas que han tenido el verdadero nuevo nacimiento en su espíritu, y como fruto de ese nuevo nacimiento se va a producir una disposición única a ser un discípulo. Ser un discípulo no es una tarea que parece que alguien va a tener un parto en seco, con force y con cesárea. No, si yo he nacido, voy a tener la disposición natural, como el bebé cuando nace. Nunca fue a la escuela, pero sabe que ahora, por la vida, el cordón umbilical fue cortado. Por instinto va a querer prenderse del pecho de la madre. Es la idea de supervivencia por mantener una especie. No es un acto consciente, no es un acto producto de la escolaridad, no es un acto producto de un congreso ni de una enseñanza, es un acto de vida. Si he nacido y he salido del vientre, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo. O sea, Nicodemo, no vamos a ponernos a discutir Biblia. Si no naces de nuevo, tú y yo no estamos de acuerdo. Porque tú eres un maestro de la ley. Eres demasiado chico para entender a un maestro de la vida como era Jesús. Jesús no enseñaba. De hecho, que Jesús nunca le explicó a Nicodemo cómo nacer de nuevo. Nunca le dijo, bueno, paso número 1. Paso número 2, porque el nuevo nacimiento no es algo que tú puedes manejar, es un acto deliberado de Dios. O sea, ninguno de ustedes eligió nacer. Usted no dijo desde algún lugar de la eternidad, oh papá, oh mamá, amaos unos a otros porque ahí voy. No. Hasta su engendrar en el vientre de su madre fue un acto deliberado en el que usted estuvo ausente. ¿Me está siguiendo? Medio como que no sé, por ahí como que los pierdo. Nacieron, ¿verdad? No digo de la mamá. Pues no somos yo, nadie nació de brote, ni de gajo, ni de injerto. O sea, nacimos porque hubo un acto totalmente no participativo de tu parte. Es casi un acto despótico nacer. Nace y listo. Y ya después cuando te empiezas a dar cuenta, ya tienes como 9 años y ya estás en la vida y ya te quedan 2 cosas, o vives o mueres. Pero ya no puedes retroceder al acto de la vida. ¿Están anotando? Entonces cuando yo digo, y usted dice, y nosotros decimos discipulado, ¿en qué estamos pensando? En mantener el ADN. Asegurar lo que los apóstoles le llamaban, y espero que, aunque esto lo han oído millones de veces, voy a suponer que los va a impactar tanto como si fuera la primera vez que lo oyen, que van a pegar un grito, van a decir, ¡oh! ¿Cómo van a decir? Esto es totalmente genuino. Cuando digo discipulado, ¿en qué estoy pensando? En asegurar la sana doctrina de la fe. Si estos principios se violan en la primera etapa de la vida de un cristiano, será terrible revertir eso.
Entonces, cuando un creyente, como en el caso de ustedes, que gozan de la etapa de la juventud, comienza en el Evangelio con una impronta por lo menos desubicada o alterada, costará mucho cuando usted tenga 50 años tratar de hacerle comprender a usted y comprender yo que muchas de las cosas con las que nuestra juventud ha sido improntada en la fe no son malas, solo que no corresponden a la impartición primaria de alguien que ha sido excitado como generación a gobernar y a manifestar el reino de Dios. No tendrán los elementos vitales para producir eso. Entonces, el espíritu de resurrección es que es también el llamado en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, y que también es llamado el Espíritu de Dios, que en el Antiguo Testamento es llamado el Espíritu de Jehová está sobre mí. Es el mismo Espíritu, nada más que su posición cambia hasta que nosotros, a través de Cristo, está en nosotros, fluye en nosotros. Por lo tanto, los que son guiados del Espíritu no necesitan ser animados a ser discípulos, sino que el mismo Espíritu que opera en ellos, cuando la palabra viene correcta, su corazón es llamado, y saben que ser discípulo no es el arte solamente de juntarnos en grupo y a ver cómo aprendemos una historia bíblica y cómo hacemos para predicar el evangelio en las plazas. Eso es parte, pero la parte primaria. Si alguien te dice, yo quiero que tú seas un discípulo de esta iglesia, lo que te está pegando un grito al Señor es, yo quiero que se mantenga el genoma de un evangelio que se ha ido pervirtiendo y talado indiscriminadamente. Por lo tanto, ¿por qué el clima del mundo ha cambiado? ¿Por qué los impíos están más sueltos? ¿Por qué hay una desaforada acción de las tinieblas, como si en la tierra no hubiese cristiano? Porque el poder de la iglesia no radica en sus acciones solamente públicas. El poder de la iglesia no radica en la cantidad de gente que una iglesia tiene. Todo eso es extraordinario, y si alguien piensa que yo estoy diciendo que eso está mal o estoy en contra, corre por cuenta del que lo está pensando. Lo que estoy diciendo en esta mañana, con toda la autoridad con la que puedo decirla junto con ustedes, si la iglesia no concibe que la base del discípulo es contener, retener, mejorar y llevar a grado 100 aquel espíritu con el cual Cristo nació, vivió, resucitó y se impartió a través del pan a sus discípulos. Sí, aplaudamos al Señor, porque en esta mañana hay un espíritu aquí maravilloso. Cuando propusimos este año ya tener nuestra primera versión de entender el juego, apuntamos a eso, apuntamos a lo que dijimos anoche cuando compartíamos la palabra, que Juan dice, claro, cuando yo entré, vi y entendí, comprendí las Escrituras. Y a eso nos referíamos con el me quiero ir de Lorenzino. Yo no estoy para estar pensando dónde estar más cómodo. Yo no me hago un discípulo del Señor. Mire usted, nosotros a los 12 que fueron escogidos, incluimos a Judas, cuando ellos aceptaron seguir al Señor, ellos sabían que no estaban siguiendo a la persona más popular de la tierra. Cuando ellos aceptan seguir caminando porque el Señor los atrae a ellos en una conducta hebrea, porque nosotros tenemos un serio problema con algunas palabras. La cultura oriental y la cultura occidental chocan tanto entre sí que la cultura ya de lo que significa ser un discípulo ya es un problema para nosotros. Cuando un padre y una madre sabían
que un maestro rabí había llamado a su hijo para que lo siguiera, era por naturaleza que toda su familia sabía que de alguna manera lo había perdido. No es como nosotros, anda al discipulado y volver, que tenemos tantas cosas para hacer, tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir, tenemos que escribir. Y más vale, yo te dejo, miren los padres, yo te dejo que vayas a la iglesia, anda al discipulado, pero más vale que me estudie la materia, si no, no va más, no va más y no va más. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, lo que estoy tratando de ponerte son como dos espejos. Cuando tú dices yo voy a ser un discípulo, que discípulo es una palabra que ya en el Nuevo Testamento, para cuando está escribiéndose el Nuevo Testamento, o lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento, ya la palabra discípulo desaparece casi de la Biblia. Primero son discípulos, ya después los apóstoles lo llaman de otra manera a las personas, los llama hombres fieles, los llama obispos, los llama ancianos, los llama diáconos, pero en la etapa primera de un discípulo es prácticamente la pérdida a los gustos y sueños humanos. Esto no significa la pérdida de, no, que yo nací con un propósito, al contrario, cuando tú te conviertes en un discípulo, estás en la senda justa para no errarle a lo que conviene y para lo que Dios te creó y te llamó. Discípulo no tiene que ver con una hora del día. Discípulo no tiene que ver con un tiempo determinado de la semana, no tiene que ver con un programa de la iglesia. Ser discípulo es un concepto espiritual que absorbe las 24 horas del día. O sea, tú no puedes ser discípulo y además, no, yo soy discípulo de Pedro, pero además, claro, usted se imaginará con todo lo que tengo para hacer. El discípulo es alguien que ha roto absolutamente todos los conceptos menores, como son todas las actividades, y la ha absorbido en el concepto de lo que es ser un discípulo, que va a contener en él el ADN, y que mientras que él esté en la tierra, el ADN de Cristo y del Cristo resucitado y de su doctrina y de su fe están asegurados en esa persona. Que eso le puede costar el aplauso del mundo o le puede costar la vida, con la diferencia que cuando un discípulo ha entendido el concepto del discipulado, Dios tiene un control sobre él de tal manera que si alguien lograra o Dios le permitiera tocar tu vida sería el peor error, porque cuando tú tocas a alguien con un concepto de discipulado, creyendo que te lo vas a sacar de encima, ese espíritu se multiplica por 100,000 más. Entonces, la idea de discípulo es un concepto que absorbe todos los asuntos de tu vida, porque tiene como objetivo mantener el ADN de Cristo en la tierra a través de su resurrección y de manifestarlo en la tierra a través del cuerpo de Cristo en todas las maneras y dones que Dios repartió a la iglesia. Cuando Dios ve que le da una palabra a Abraham y después la continúa en Isaac, cuando Dios ve que ya en la tercera generación Jacob no está entendiendo nada, porque un problema con Jacob es que Abraham entendió más o menos, Isaac, bien Isaac, anduvo bien, pero ya para Jacob tenés un sabandija, mentiroso, huyendo, ya su vida está toda, trabajo 7 años por una mujer, después trabajo 7 años más y ya Dios dice, si este tipo no lo cruzo en el camino, ¿por qué? Porque Dios no está pensando en discipulado para que a ti te vaya bien, Dios está pensando en tu vida como un discípulo porque está pensando en 10 generaciones adelante y la tuya. Imagínense, cuando Dios se le cruza a Jacob y le muestra la escalera, Jacob cuando pelea con el ángel que tiene que salir dañado, Dios no está pensando en Jacob, Dios no tiene la vista tan corta. Dios dice, si a este tipo no lo paro acá y no le cambio el genoma, no le cambio los principios, ¿qué hago con la historia? ¿De dónde me van a hacer David? Y si no lo trato a Jacob acá, ¿de dónde me van a hacer mi hijo? ¿De
¿De qué ADN me voy a colgar yo para que mi hijo nazca? A ver, así que Jacob no estaba en un retiro espiritual diciendo, oh Padre, vengo a tu presencia. No, estaba huyendo. Ese no ayunaba, ese desayunaba. Ahora yo quiero que levantes tu mano porque te voy a declarar una palabra profética para este momento. Tú no estás aquí por bueno, tú estás aquí por la urgencia de Dios de revelarse a tu vida. No hay un mérito en ti que Dios haya visto, ni en mí, para darnos la palabra que en estos días Él nos está dando. Hermanos, hay una tala indiscriminada de hijos de Dios que tengan el ADN de la palabra de Dios. Hay demasiado ADN raro en la iglesia. Hay demasiados creyentes extraños, creyendo que vamos a cambiar el mundo y las ideas están torcidas. Están torcidas porque están torcidas para la propia perdición de muchos. Pero Dios está diciendo en esta mañana, yo me cruzo a esta generación con un espíritu de vida, con un espíritu de revelación. Y esto no tiene que ver ni con tus oraciones, que aunque las puede incluir en otro momento. Esto tiene que ver, Dios se cruza en tu camino. Tú quizás esta mañana te levantaste y ni siquiera diste una palabra de oración y usted dice, Señor, ¿por qué tú me estás hablando? Porque esto tiene que ver con sostener un ADN que Dios quiere recuperar en ti. Yo pregunto, ¿cuántos se van a dejar marcar por Dios en este día? Aleluya. Entonces, ¿cuál es la tarea de esta generación resucitada? Reconciliar la esencia del discipulado como arte de mantener la raza, detener la extinción de una raza, de tala indiscriminada de personas en la tierra. Todo el año 2013 nosotros hemos trabajado sobre la palabra reconciliar. Y la palabra reconciliar, lejos de ser a ver cómo uno a dos hermanitos peleados. Mire, la reconciliación, usar el ministerio de la reconciliación, como dice el apóstol Pablo, que nos ha sido dado el ministerio de la dígalo por favor conmigo como si se llenara la boca del mejor dulce que a usted le gusta. Diga, ministerio de la reconciliación. La palabra reconciliación en su manera más precaria es tratar de hacer algo por dos peleados. Pero la palabra reconciliación es tan amplia que nos va a llevar toda la vida a entenderla. Cuando Pablo dice que a través de Cristo, así como el Padre reconcilió todas las cosas en Cristo, Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Un ministerio que no se escucha hoy en la iglesia. No hay demasiados mensajes, no hay demasiados predicadores que digan, yo quiero ejercer el ministerio de la reconciliación. No hay demasiados creyentes que digan, Señor, yo quiero fluir en ese ministerio de reconciliar. Porque el ministerio de la reconciliación tiene que ver con unir todas las cosas sin dejar nada fuera de lo que tú crees. Reconciliar significa justamente eso, no pelearte por una idea, sino reconciliar todas las buenas, ocupándolas en el lugar que corresponde. El ministerio de la reconciliación en su más grande aspecto significa que tú no estás acá para estar en contra de, ni para que a mí me gusta, a mí Dios me llamó. O sea, Dios te puede a ti haber llamado para algo específico, pero a través del ministerio de la reconciliación tú descubres que tu tarea específica nunca se llevará a cabo si tú no logras reconciliar en la banda todos los instrumentos.
La palabra reconciliar tiene que ver con el director de banda, que tiene la capacidad de levantar la voz de levantar la voz del bajo, del tenor, del soprano, del mezzosoprano, y hacer lo que tenga coherencia con el instrumento de viento y con el de percusión, la capacidad de hacer tocar la cuerda, la capacidad, y que todo armoniosamente puede cantar un himno. Pero la intolerancia en la iglesia, la extrema intolerancia y la extrema tolerancia vienen porque polarizamos lo que creemos. Entonces polarizamos niños, polarizamos jóvenes, polarizamos adultos, polarizamos matrimonios, polarizamos jóvenes, matrimonios jóvenes y adultos. Entonces de pronto nos encontramos con 27 sectores diferentes en la iglesia, que no tienen nada de malo, porque cuando yo llevo el auto a que me lo arreglen, el mecánico tiene que desarmar las partes, pero yo no logro nada separando las partes del auto. El mecánico es exitoso cuando logra separar todo, arreglar todo y luego volverlo a reconciliar dentro de una carrocería para que el vehículo termine siendo para aquello que lo compré. La iglesia no es la suma de que los niños son el futuro de la iglesia. Eso es una mentira. Ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos son el futuro de la iglesia. El único futuro que tiene la iglesia es que toda se reconcilie en una mente discipular. Que se disipule el niño y que se disipule el anciano con el mismo espíritu. Porque todo separado no sirve. Es un taller viejo a donde todo está estacionado porque falta el repuesto para que funcione. Yo le pido a Dios que levante una iglesia con el ministerio de la reconciliación, para que cuando esté sentado en una silla no me identifique con el predicador, ni con el músico, ni con la banda, ni con los niños, ni con los que trabajan con carenciados, ni los que trabajan con ricos, ni la iglesia empresarial. Todo está bárbaro siempre y cuando pueden funcionar en tolerancia en un espectro del espíritu de resurrección. Una de las razones por las cuales las iglesias no producimos en la tierra el impacto que debemos de producir es porque por dentro estamos estacionados todos en algún rincón del taller sin funcionar como cuerpo, y la raíz de eso es la falta de mentalidad discipular, que es el ministerio de la reconciliación de todas las cosas. Anoten este principio: sin árboles todo se vuelve de plástico. No hace falta que hablemos de muchos años atrás. 40 años atrás todo se podía hacer de madera. Sillas de madera, balcones de madera, mesas de madera, todo de madera. Madera de cedro, madera de... Hoy vas a una maderera y dice, necesito unas cuantas tablas de cedro. Entonces, ¿qué tiene que irte? A un supermercado y comprar la silla de plástico, el piso plástico, la puerta plástica. ¿Por qué? Porque la tala indiscriminada de madera, que es un producto natural, por eso te dice el ambiente de madera, qué cálido que es, tiene una razón de ser, es que está extraída de algo que Dios creó. Entonces hay una reconciliación entre ti y la madera. Por eso cuando entras en un lugar donde está hecho de madera, está hecho todo natural, el vidrio. No, esto no es vidrio, pero vino de China. Es un plástico parecido a vidrio, pero porque todo. Y así va a pasar con todas las riquezas de la naturaleza hasta que la iglesia no caiga en sí. Entonces, cuando usted no tiene madera, tiene que usar plástico. En la fe pasa lo mismo. Cuando se pierde la esencia de la naturaleza del discípulo,
Todo lo que aparece en la iglesia es una mixtura hecha por mano de hombre que nos hace sentir que no estamos bien. Entonces, en vez de convertirte en alguien que está enseñando la palabra, y la gente por naturaleza va caminando en la palabra, no siendo parecido a Juan, discípulos de Cristo, discípulos de Cristo. Por eso ese fue el problema de Juan, que Juan tenía sus propios discípulos y Dios nunca lo mandó a Juan a tener sus propios discípulos. Él fue llamado a ser la voz en el desierto. Lo que pasa es que nunca falta un tarado que siga lo que no tiene que seguir. ¿Qué hace Juan con discípulos? Los discípulos de Juan, ¿para qué? Para crear controversia. Juan vino para ser el que anunciaba el cordero y listo. Lo que pasa es que siempre en la iglesia, y el ser humano tiene un comportamiento, cuando ven un tipo de melena que está predicando y que es un loco que va en contra de todo, y ya tienes un Che Guevara del siglo cero, y vamos a seguirlo. Y la idea de Juan no era ser discípulo, la idea de Juan es que preparara el camino al Señor. Entonces la idea de movimientos empresariales, movimientos musicales, movimientos de enseñanza, no es crear ideologías internas a donde usted diga, eso es lo que a mí me gusta, acá lo que a usted le gusta es lo que menos importa. Perdón, se lo tenía que decir. Y dígale que está a su lado y va con rebote, es decir, para esto es para mí también. Si usted me pregunta, ¿dónde quiero estar yo un fin de semana largo? Ay, que te voy a dar mi miseria. ¡Pescando! Sí, como usted. Ese que pasa ahí por la calle con la cañita así. Y usted con su apunte, aleluya. Oh, Padre. Y empezamos a tener bronca. Y el otro está bien, se va a pescar. Y después, para el mediodía, cuando pasa por el lado de cosas, usted comiéndose un asado y usted, ¡al segundo taller! O sea, eso para que tenga sentido y usted no caiga en decepción, tiene que tener un sentido. ¿Y cuál es el sentido más profundo? Yo estoy manteniendo un ADN, el otro está alimentando otro ADN. En algún punto se tendrá que marcar la diferencia. Si no, vámonos a pescar. Claro, porque si me voy a pescar, estoy divertido. Pero si estoy acá con ganas de ir a pescar, le arruino con la cara mía al predicador. Tengo una cara de pescador. Y no a pescar almas, sino a pescar. O ahí a jugar al ping-pong, al tenis, con los amigos. O sea, ¿sabe? Estas cosas a veces no se dicen. ¿Cómo lo irá a tomar? Usted no lo tomó y usted ya lo tomó. Hace como 30 años que ya lo tomó. Lo que vengo a decirte es que si estás en un lugar con un espíritu y convocado es porque hay un ADN que se tiene. ¿Para qué? Para que en la iglesia no aparezca el plástico. Tengo que decirle, usted no se dio cuenta, pero hay demasiado plástico en la iglesia. Al desaparecer la cultura discipular, aparecen las estructuras de plástico, que son mixturas hechas por la mano del hombre. ¿Y puede decirme alguna? No. Porque a medida que usted vaya creciendo y yo en el Señor, Dios te va a permitir ir viendo lo que tienes que ver, y yo también. Yo no vine acá a decir que yo lo sé todo, yo vine a servirles a ustedes y, como dije anoche, a lavarles los pies con agua tibia y ayudarnos a sacarnos el polvo a través de un espíritu de diaconía, para que entendamos de que somos llamados a mantener un genoma. Y ese genoma, como ya me quedan solo 33 minutos con 42 segundos, así que más vale que aceleren el cerebro. Sin discípulos se pierde la esencia de la fe. Por eso, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Lo que has oído y visto de mí, encarga a hombres fieles. Esa palabra fidelidad no tiene nada que ver con gente que vaya siempre a los cultos. Ese no era el concepto de iglesia que había cuando se escribió eso. Encarga a hombres fieles. Una definición para que usted la examine. Usted no tiene que creerlo todo lo que usted oye según el Espíritu Santo le revele. Fidelidad tiene que ver con
continuar con aquello que yo veo en mi generación que se parece a la naturaleza de Cristo en mis días. Y empezar a decantar sin la necesidad de tener que estar peleándote ni con el pastor, ni con el hermano. No, esta no es una guerra externa con alguien. Esto es una situación interna, joven, con nosotros mismos. El espíritu de resurrección haciéndonos conocer todas las cosas y a decantar aquello que no es esencia. Hay cosas que no pueden ni dentro ni fuera de la iglesia robarte el tiempo de tu vida discipular. Cada cosa que hacemos, la pregunta debería de ser: ¿qué aporte está haciendo esto a la perfección de un genoma que se perdió en 2000 años en la tierra? Entonces acá ya volvemos a lo que decíamos el año pasado. Esto ya no tiene que ver como, a ver cómo me voy ahora porque tengo que predicar el sábado y me busco un bosquejito para predicar al Señor. No. Esto se trata de cómo me voy al laboratorio de la vida y trato de extraer de algo que quedó en la historia y recupero el ácido desoxirribonucleico RH14. Suena lindo, dicen lo que, porque he oído que otros lo dicen, queda lindo. Porque si un discipulado lo conectamos con una célula o con un grupo pequeño, esto se trata de la transferencia de un ADN. Que alguna generación se parezca lo más posible a Cristo en sus días. Y no como el esfuerzo de que me estoy esforzando. Mira, hermano, por más esfuerzo que usted haga, salvo que se vaya a un instituto de belleza, los rasgos genéticos se manifiestan. Y ese es el desafío de esta generación. La pregunta es, en 30 minutos, ¿cómo podemos lograrlo? Solo voy a tratar de tocar uno o dos puntos en la que una generación, porque cuando una generación logra detectar a dónde está la base, o sea, dónde está el punto cero, el punto uno, para comenzar a recuperar eso, nos vamos a dar cuenta que a veces hemos estado alejados de esa realidad. Entonces yo creo que entre nosotros algo va a pasar en estos días en que se va a activar esa recuperación. Yo no he querido en esta mañana, entrar en detalles ni periféricos ni puntuales, porque sé que en el cuerpo de Cristo todavía hay algunas cosas como que dentro del cuerpo de Cristo estamos todos muy sensibles, que tú no puedes hablar de esto porque uno se cree que está en contra de todo. Yo no estoy en contra de nada. Yo lo que quiero es, junto con ustedes, poder ver por el Espíritu aquellas cosas periféricas que no pertenecen a la médula de la fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros como generación no atendemos este punto, a la próxima generación se le hará más difícil encontrar las huellas del ADN. Se le hará más difícil. Punto número 1. Entonces, reconciliar la esencia del discipulado como el arte de mantener la raza. Número 2, reconciliar las escrituras. Esto lo dije anoche, pero lo quiero certificar por la lectura de las escrituras. Así que ayúdeme a buscar Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 28. Y también vamos a anotar Romanos,
capítulo 16, versículo 26. Hablando de los apóstoles y de los maestros del primer siglo. Vamos a leer desde el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. A ver, yo quisiera que esto se nos revele como nunca antes en nuestra vida. Porque acá estamos hablando, dígale que está a su lado, de discípulos. ¿Cuántos están pensando aquí ser un aporte fuerte para la transformación de nuestras generaciones, de nuestras naciones y de nuestras ciudades? Levanten la mano. Vamos a ver aquí un cuadro, una fotografía. Era poderoso en las Escrituras. Ahora yo pregunto, ¿cómo podía enseñar diligentemente del Señor si solo conocía el bautismo de Juan? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Qué tremendo. Me gustaría tener toda la mañana para estar con esto, porque esto me pega a mí tremendamente. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron ¿a quién? A los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Diga esa palabra, creído es, habían resucitado. Levanta tu mano. Creer es una evidencia de que estoy resucitado. Los muertos no creen, solo los vivos creen. Vamos. ¿Por qué se pone así como que no sé? Diga conmigo, a los que habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Me quiero quedar aquí por el resto de la semana. Acá vemos el orden perfecto del ADN de una generación discipular que va a traer un trastorno al mundo. Número 1, vemos a Apolos, elocuente. Esa palabra poderoso en las Escrituras es que hablaba tremendamente efusivo. Había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, enseñaba. O sea, tenemos un hombre con una verborragia, con una palabra que cuando usted lo oía, ¡wow! Pero Priscila y Aquila se dan cuenta de algo. El ADN que él está transmitiendo no es correcto. O sea, a ver, hermano, ¿cuántas personas hay hoy en el mundo y en el cuerpo de Cristo? Por eso quizás que con 60 años para arriba no sea tan fácil encontrar. Pero ¿cuántos de los que están acá jóvenes están listos para ver una generación poderosa transformando a la tierra? A esto le llamamos el espíritu de Apolos. O sea, tú terminas de predicar, sales con el secándote así. Tremendo. Todo el mundo, ¡wow! Bien, Pablo, vamos. Santo. Tócame, Apolo, tócame. Y Priscila y Aquila le hacen, vamos a hablar. Vamos a hablar. A esto le llamamos el espíritu de Priscila y de Aquila. Cuando el espíritu de
Apolo se mezcla con el de Priscila y Aquila, que es un espíritu que solamente los puede reconciliar el espíritu de resurrección. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Se está acá? No, ¿no es cierto? Sí. No. Sí, no, claro. Entonces, se juntan. Y allí, porque Lucas es muy elegante para escribir, es médico y tiene que disimular. Yo lo voy a traducir al cordobés, no se haga problema. Le tomaron aparte, yo me imagino esa reunión, y le expusieron más exactamente el camino de Dios, porque él había sido instruido en el camino del Señor. Pero ahora tenía que saber sobre el camino de Dios. Si usted quiere saber la diferencia entre ser instruido en el camino del Señor y en el camino de Dios, tómese la vida, joven. No se crea que se lo voy a decir yo. Si yo me imagino esa charla. ¿Estás cansado, Apolos? Tremenda. Una unción. ¿Sabes? Es más, ¿quiénes son esos dos que están allí? No, te vinieron a buscar ahí dos hermanitos que te están esperando. No sé, a ver, déjame relajar porque la verdad que me ha dejado estresado el mensaje. Y Apolo y Priscila y Aquila, deja que descanse el predicador. No me lo molesten, por favor. Cuando está saliendo, que lo van a subir al auto, Apolo, para llevarlo al hotel. Ya Priscila y Aquila dice, tu mensaje fue tremendo. O sea, tú puedes engañar a cualquiera con tus gritos. Pero no es exactamente de lo que se trata esto. O sea, está bien, pero si sigues así, entonces ¿qué hace Apolos? Lo que hacen las personas resucitadas. No, que después que te dicen eso, como hacía un amigo mío en Puerto Rico, que tenía un programa de radio que le gustaba hablar mal de todo el mundo, lo fueron dos pastores a decirle, mira hermano, vamos a crear un ambiente de paz entre nosotros. Y el hermano, tienes razón, hermano. Cuando salieron los dos hermanos que fueron a aconsejarlo, se subió al auto, prenden la radio, los dos pastores, y el tipo desde la radio, esos dos que vinieron a hablarme a mi hijo del diablo. No, ese no es el espíritu que estamos cultivando. Dígale que está a su lado, discipular es cuidar el ADN. No es la visión de la iglesia. Vamos a discipular y quiero que me sepan la visión de Manantial de Vida. Así. ¿Y qué más vale que sepa lo que te gusta o que me gusta para mi cumpleaños? ¿Me entendiste? Porque vos sos mi discípulo y yo soy tu padre espiritual. Y empiezan a aparecer los bichos manipuladores. Y empezamos a subestimar a la gente nueva, porque nosotros le llamamos gente nueva al que levantó la mano el domingo. No, yo estoy hablando que no se puede discipular gente nueva, se tiene que discipular a los resucitados. Porque un bebé recién nacido, cuando la leche no le gusta, ¿sabe qué hace? Es bebé. Nunca hizo un estudio sobre estado específico de la leche, pero hace así. Porque lo que está vivo repele lo que no sirve. Entonces vemos como una generación, ¡ay, qué lindo! Eso está de moda, eso está lindo. Pero la pregunta de una generación seria es, a ver, eso que está pasando allí, pero no desde el espíritu de crítica, sino sobre la responsabilidad que tiene sobre el ADN del genoma, de que sobre ti se tiene que manifestar Cristo. Lo que te tienes que preguntar es, ¿para qué me sirve? Usted tiene que estar preguntando, ese que está hablando ahí adelante, ¿para qué me sirve? Dígale que está a su lado, ¿para qué sirve esto? ¿Para cómo debe gastar ese? En un hotel, nafta, ¿para qué? Bueno, es que le gusta a los jóvenes. Entonces, como a los jóvenes gusta, no, ¿para qué me sirve? ¿En qué ayuda a mantener la raza? Dígale que está a su lado, cuídate porque nos están talando. Pero no son los predicadores el espíritu del siglo. Por eso Jesús apenas vino a la tierra, ¿qué hizo? Llamó a 12. ¿Qué hizo? Hizo un cerco. Él era la vid verdadera.
Él era la vid. Entonces, para que no lo talaran fuera de tiempo, llamó a 12 y se rodeó de 12. Y esos 12 que hicieron durante todo, imagínense, hijo del trueno, eran medios terroristas eso. El otro que andaba con una espada que le cortaba la oreja, Jesús andando, venía y se la pegaba. ¿Por qué? Porque eran unos salvajes, pero eso protegían la ecología de la vid. Y Jesús, cuando se le veía fea, ¿qué hacía? Una gran reunión y se rodeaba de multitudes, porque las multitudes no tenían el fin de sacarlos en la página web con una foto. Las multitudes eran elemento de contención, era el elemento que protegían a Jesús. El día que Jesús quiso ser talado, le dio el pan a Judas, Roma entró y la obra se cumplió. Pero cuando Él murió en la cruz, miles de hombres y de mujeres ya habían sido inseminados con el ADN de su espíritu. Dale un fuerte aplauso a Dios. Quiero darte una palabra de fe. Es demasiado tarde para extinguir a esta generación. Ustedes ya están llenos de la vida de Cristo. Ahora hay que cuidar que no se desvíe esa verdad espiritual. Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Permaneciendo en el ADN, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo la iglesia tocó el mundo? Permaneciendo en la doctrina de los apóstoles, de la palabra, y a donde cada miembro había comprendido. Luego, toda actividad discipular es propia a su naturaleza. El discípulo alcanza personas que no conocen al Señor. El discípulo es fiel en congregarse. El discípulo normal conecta a otros como puerta de salvación. El discípulo no necesita hacer más cosas de lo que es por naturaleza. Oh, ¿sabe qué pasa? Porque yo no voy más discipulado. Porque tenía tantas cosas para hacer, no me daba para el estudio. Con el laburo, ¿viste? El laburo usted está acá. Y la célula por ahí estaba media densa cuando íbamos a ser discipulados. No, está difícil. Y entonces ahí está, y aparece el predicador que tiene que hacer de plástico las cosas. Porque si usted no discipula, porque si usted no es un discípulo, y se crea una guerra púlpito versus sillas, y creamos una hostilidad a la que no fuimos llamados. Por eso casi estoy terminando como empecé, y dicen algunos que cuando uno termina como empezó, el mensaje tuvo por lo menos más o menos. Hermano, no te metas en esto si el espíritu de resurrección no fluye desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Me acompaña, Laura, un poquito? ¿Anda el teclado? Yo agradezco a Dios por todos los tecladistas, pero mi esposa toca mejor que todos. No entendió nada de la predicación. Vamos, míreme acá, que soy feo, pero es lo que hay. Por 14 minutos es lo que hay. Dígale que a tu lado es lo que hay. Diga conmigo Priscila y Aquila. Vamos, salúdeme, ya los perdí. Recobrando satélites, saquen y pongan la batería de nuevo y reseteamos el cerebro. Va, póngase allí, levante su mano, diga: Apolos fue puesto más exactamente. Pero mire lo que pasó. Y queriendo él pasar a Acaya. Yo sabe cómo me lo imagino a Apolos, como eso que usted no lo puede tener atornillado en una iglesia, ¿no? No, yo quiero. Pero está bien. Cuidar el ADN no es echarte un balde de agua fría, es asegurar que ya que tienes el carisma de contagiar, por amor de Dios, no me desvirtúes la raza. No me desvirtúes la raza con lo que predicas a los matrimonios. No me desvirtúes la raza en lo que predicas a los jóvenes. No desvirtuemos la raza en lo que cantamos. No desvirtuemos la raza en lo que le enseñamos a los niños. Si vamos a enseñar del arca de Noé, no le pongamos una choza flotando. Averigüemos de qué se trata, por amor de Dios. No desvirtuemos la raza, porque no nos queda más nada después de Cristo en esta generación. Los discípulos habían sido discipulados por Jesús, pero Jesús sabía que Él no era el último elemento. Le dijo: ustedes necesitan quedarse en Jerusalén. Jesús estaba claro en el espíritu de un discípulo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes,
Entonces allí se habrá producido el genoma. Y de allí comienza la historia de una genética que a los 100 años se perdió. Yo me he preguntado, joven, y aprovechando a nuestros maduros y mayores y siervos del Señor, yo me pregunto, ¿qué hace Jezabel en Apocalipsis? ¿Qué hace? Nunca debió estar allí. Si la Biblia dice que Cristo en la cruz expuso a todos los demonios, yo me pregunto, hermano, ¿qué hacemos nosotros predicando del espíritu de Absalón? Si se supone que por la redención todos esos espíritus, dice Hebreo, que fueron avergonzados. ¿Qué hace la fornicación entre los santos? ¿Por qué hay adulterio en la iglesia? ¿Qué es lo que propone Pablo en sus cartas? ¿Qué hace si no debería de estar entre vosotros ese espíritu? ¿Por qué se desvirtúa la genética si la santidad no es un mensaje? La santidad no es algo que tú tienes que lograr. La santidad es algo que está instalada en ti por el Espíritu de Cristo. No es algo que tienes que buscar. Voy a consagrar mi vida a Dios. No, eso pertenece a un pacto anterior. Tú no necesitas consagrar tu vida a Dios. Cuando Cristo y el Espíritu de resurrección crece en ti, crece tú no necesitas nada más que Cristo, porque el Padre reconcilió en Cristo todas las cosas. Tú no necesitas a Cristo y además trabajar. Tú no necesitas a Cristo y además. Es todo adentro de Cristo. Es todo eso, pero adentro de Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando todo está adentro de Cristo, no es Cristo y además tengo una familia. Porque si hay un además, toda la obra inclusiva de su salvación se desintegra en tu vida. No es tengo a Cristo y además a ver si salgo a ganar almas. No es tengo a Cristo y además veo si voy a un instituto bíblico. No, tengo a Cristo y si el Espíritu de resurrección está en mí, es Cristo y todo allí va produciéndose en el momento del crecimiento y de mi madurez. Anote este punto porque se está terminando el tiempo. Anótelo. Tenemos que reconciliar a esta generación con el primer punto del ADN de la fe, las Escrituras. Al comienzo dije, hermanos, vamos a lograr una generación que hable con propiedad. Las Escrituras son Génesis, Malaquías. Listo. Todo lo que usted y yo tenemos como el Nuevo Testamento y que pertenece a la Biblia y que me parece una palabra adecuada, fueron todos libros escritos por personas que predicaron desde la Escritura. Si usted está pensando que yo estoy diciendo que no hay que leerlo, por favor retenga ese pensamiento porque se va a abortar todo lo que ha oído. Lo que le estoy diciendo es lo que acabo de leer. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Priscila y Aquila? ¿Qué hicieron con Apolo? Dice que lo ordenaron. ¿Y qué produjo ese orden discipular? ¿Qué produjo en Apolos el orden en él? ¿Qué produjo? Que ahora pudiera mostrar, diga conmigo, poder mostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Levanta tu mano. Ese es tu desafío, joven. Si en tu vida se logró instalar un desafío mayor que mostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo, hoy necesitamos un cambio brusco. Yo diría al nivel de como si tuviésemos que aceptar de nuevo al Señor, a ese nivel, nada más que ahora no para salvación, sino que ahora para propósito. Aleluya. Demostrando. ¿Cómo? Demostrando a través de qué? De las Escrituras. Imagínense los cambios que yo tuve que hacer. Yo vengo de la generación del espadeo bíblico. Espadeo bíblico.
el espadeo bíblico, que sacábamos un versículo y lo jugábamos, y estaba bárbaro. Dentro de todo era como, a ver cómo somos menos diablo. Pero lejos está eso de convertir a una generación con los sueños que le hemos impuesto. Nosotros venimos años hablando de reino, de influencia, de poder en todo el mundo. Estoy usando eso porque quiero ser coherente con el ámbito. Estamos hablando de que vamos a tomar la tierra. A ver, ¿y qué vamos a hacer, hermano, cuando lleguemos a ser presidentes, gobernadores y empresarios? Si sabes por las Escrituras demostrar que Jesús era el Cristo, lo demás va a venir como añadidura. Porque eso es el reino de Dios a través de la iglesia. No, nosotros tenemos muchos rollos. Hermano, sí, hermano, los predicadores hablan lindo, pero denos las partes prácticas. Enséñenos así. Acá está. Yo, para mantener el genoma del Espíritu en mi vida, no necesito ayornarme a la generación a la que estamos. Y entramos en unos rollos. ¿Cómo alcanzamos al mundo? Mire cómo suena así. ¿Cómo alcanzamos al mundo de hoy en el siglo XXI? Y te miran así con las cejas, así como diciéndole, ¿a que no tiene la respuesta? Y yo, ¿qué hago? Levanto la otra ceja. Demuéstrame por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y no me mires con esa cara, porque yo tengo una peor que la tuya. Esto es a otro, no es a ustedes, ¿no? Tú no puedes demostrar con una canción que Jesús es el Cristo. Tú no puedes demostrar por una obra de teatro que Jesús es el Cristo. No es para lo que fuiste discipulado. Tú no puedes demostrar como abogado que Jesús es el Cristo. Esos son los condimentos, esos son herramientas que deben de ser usadas. Todo eso, todo sirve y todo vale. Tú puedes demostrar con una obra de teatro. Tú puedes hacer un montón de cosas. Lo que no puedes hacer es eso, y no por las Escrituras, porque la esencia del discipulado es la vida de la Escritura, absorbida en Cristo, y ahora por las Escrituras mostrar que un pueblo puede saber todo y nunca entrar a la tierra de su promesa si no tiene la experiencia de la resurrección. Por eso Pablo le dice, ustedes caminaron bajo la nube, todos los judíos caminaron sobre la nube, tuvieron la gloria, tuvieron a Cristo, tuvieron la roca, tuvieron todo, pero nunca entraron, quedaron muertos en el desierto en un plato de espagueti. Así parecía la vida de Israel, un plato de tallarines, de un lado para otro, de un lado para otro, pero nunca pudieron entrar a la tierra prometida porque la genética se había perdido. 400 años de esclavitud, ¿sabe lo que hace perder la genética de un pueblo gobernante como la que había sembrado José? Por eso, el único, ¿de cuántos entraron a la tierra prometida? 3, Josué, Caleb y Tutankamón. A José que lo llevaban en un muerto. Así que entraron 3 ahí, de los que habían salido. ¿Por qué? Porque eran los que habían guardado, ¿qué? El ADN de Dios en su espíritu. Dios no tiene por qué respetar tu cara de creyente. Dios no tiene por qué respetar los años de creyente. Dios no tiene por qué respaldar lo que tú cantas. Dios lo que va a respaldar es que cuando mire el espíritu que tiene adentro tuyo, tu espíritu está alineado con el ADN de la vida de Cristo. Él no va a mirar. Por eso usted va a encontrar algo en la Biblia. En la Biblia está llena de gente que hizo cosas que no estaban bien. Pero ¿por qué Dios no los puede perder? Porque aquello que Dios engendra nunca lo va a perder. Aleluya. Vengo a decirte que si el que es engendrado por Dios tiene seguro de vida. Póngase de pie. Con ustedes el tiempo anda a caballo. Levanta tu mano y adoración al Señor. Adora a Dios. Yo no entro en muletilla. Levanta tu mano. Yo entiendo que usted la va a tener 30 segundos y después la va a bajar. Entonces yo vengo de nuevo y digo que la levante. Está bueno eso porque hasta distrae. Pero el tema es poder comprender en estos próximos 3-4 minutos que tenemos que el Espíritu Santo de Dios se comience a mover en medio nuestro de tal manera
se levante una generación que refute. Me encanta esa palabra. Algunos se creen que esto de salir a la vida pública lo inventamos nosotros. Dice, y refutaba públicamente. Públicamente significa que Apolo se metió en la vida política de la ciudad de Éfeso. ¿Y sabe qué hicieron Apolo y Aquila, Priscila y Aquila? ¿Sabe qué hicieron? Lo recomendaron. Levanta tu mano. Todo espíritu de resurrección que guarde el ADN, se deja exhortar, se deja corregir, es enviado y es recomendado, como va a suceder en tu vida a partir de este tiempo. Tú no necesitarás una conexión humana, sino que el espíritu apostólico que reina en la tierra a través de la unción del Espíritu Santo te va a recomendar a los nuevos niveles y a las nuevas dimensiones que Dios tiene para una generación como usted. Porque el ADN de Cristo va a producir una revolución a donde quiera que usted esté. Y este Apolo no era un tipo que andaba desesperado para que Pablo lo llevara a una campaña, Él le metía duro. De tal manera llegó a ser recomendado que los cristianos de Corintios, hasta algunos de ellos se habían enamorado de Apolo, diciendo: nosotros somos los de Apolo. Y Pablo pone a Apolo a la altura de una vida apostólica. ¿Por qué? Un apóstol no es alguien que tiene jerarquía sobre otros. Un ministerio es apostólico porque está ardientemente comprometido con que el ADN del pionero de la vida, como fue Cristo, no se pierda en una generación. Comience a adorar a Dios. Yo le pido que me ayude en esta mañana, que usted le dé el cierre. Porque hay muchísima gente que va a pastorear el mundo. Vamos a pastorear ciudades, vamos a pastorear naciones. Y será a través de este espíritu en medio nuestro. Vamos, adore al Señor, adore a Dios. Tenemos unos poquitos minutitos y segundos. Yo te pido que llenes este lugar de adoración a Dios.